Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Cristo, al venir a esta tierra, al hacerse humano, Él cumplió la ley y nos dejó esa obligación o nos dejó ese ejemplo para que nosotros al vivir en esta tierra podamos seguir ese ejemplo. Somos parte de un amor que solo Cristo puede dar, de un amor de un Dios maravilloso, del cual no nos juzga por la debilidad humana que tenemos. Y bien, gracias por acompañarnos en el repaso de esta lección. Mi nombre es Lady Anair Jiménez Flores, soy del estado de Zacatecas y los invitamos para que nos sigan acompañando también en nuestra página de internet www.escuelasabaticauniversitaria.org, donde pueden dejar sus comentarios, sus opiniones y recuerden que también pueden ahí tener material adicional para complementar el aprendizaje de esta lección. Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria, gracias por acompañarnos una vez más en el repaso de esta lección número 8 que tiene como título La Ley de Dios y la Ley de Cristo. Y bien, agradecemos a la Universidad de Montemorelos porque nos permite estar en la transmisión desde la Rectoría, la sala de juntas, debido a que el estudio de televisión en estos momentos está siendo remodelado para poder brindarles un mejor servicio. Recuerden también que nos pueden visitar en www.escuelasabaticauniversitaria.org, donde pueden dejarnos sus mensajes, sus aportaciones y también pueden encontrar información extra acerca del tema de esta lección. Y bueno, este día me siento feliz porque dos personas me acompañan. Vamos a permitir que se presenten. Hola, mi nombre es Faine Sandria, soy de Chetumal, Quintana Roo y estudio Lengua y Literaturas Españolas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Trisca y soy profesor aquí en la Universidad de Montemorelos. Bien, ¿qué les parece si antes de comenzar nos diriges en una oración, Faine? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la vida que hoy nos das y te rogamos que tu Espíritu Santo nos venga a dirigir en este repaso de la lección. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Ok, vamos a comenzar con el texto clave que está en Juan 15:10 y dice así: Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Abrimos la lección con este versículo. Cristo mismo, cuando vino a esta tierra, guardó los mandamientos del Padre, aquí en la tierra, así como nosotros debíamos de guardarlos. Él puso el ejemplo, ¿no? Al venir aquí a la tierra y guardar esa misma ley. Ahora vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Cómo es que el nuevo mandamiento de Jesús, que está en Juan 13:34, es una revalidación de un viejo o del viejo mandamiento que está en Levíticos 19:34? ¿Cómo es esta revalidación o a qué se refiere con que se revalida ese mandamiento que se dijo antes en Levítico, en el tiempo del pueblo de Israel, con el que dice Cristo que es el nuevo mandamiento? Bueno, yo creo que le da otra vez la importancia que tenían. Habían pasado tanto tiempo que ya no recordaban. Recordamos que ya en el Nuevo Testamento los judíos ahora veían a los extranjeros como, pues, ya no quiero estar cerca de ellos porque me van a contaminar. Entonces, no, Cristo les dijo, oigan, aquí hay en Levítico ¿un mandamiento? Sí, vuelve a recordarles que el amor era para todos, no solamente para ellos. Sí es verdad, era pueblo escogido, pero el amor era extendido. Ok, el amor para todos, siendo de tu nación, de tu cultura, o no siendo, ¿no? Ok. Cabe recordar de que cuando Cristo muere por todos los seres humanos, ¿sí? Y él mismo en su propia vida remarcó vez tras vez la idea de amar a todos los seres humanos. Por lo tanto, la reválida viene en el sentido de que
aquel precepto que se había enseñado ahí en Levítico seguía teniendo la validez, pero ahora aumentado, si se quiere, por el hecho de que Jesús fue sacrificado por cada uno de los seres humanos. Y esa es una muestra, yo creo, muy grande del amor de Dios, y Él espera que a su vez manifestemos ese mismo amor para con todos nuestros semejantes. Y hoy en día, aplicándolo para las personas que no creen en Dios y para las que sí creemos o sí creen en Dios, ¿no? Amor por igual. Prójimo, prójimo somos todos los seres humanos. Ok, ¿en qué dos principios nos menciona la lección? ¿En qué dos principios son los rectores de la acción cuando Jesús afirma que en esos dos aspectos se pueden resumir los 10 mandamientos? ¿Cuáles son esos dos aspectos rectores? Bueno, básicamente tú sabes que la ley puede ser dividida en dos partes. Los primeros 4 mandamientos están apuntando a la relación del ser humano con Dios, y los siguientes 6 están más bien focalizados en la relación entre los semejantes, entre nosotros, con el prójimo. Entonces, cuando Jesús dice, la ley se la puede resumir en 2 mandamientos, bueno, en realidad Pablo lo dice, ¿cuáles son esos 2 mandamientos? Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La idea es que esos 2 principios resumen o concentran toda la ley que está, digamos, más explícita o más detallada en los 10. Básicamente esa es la idea, ¿no? Ok, y es interesante porque cuando tú amas a Dios, es como, ya sale de ti, o sea, sale de ti sin tener que pensarlo, guardas la ley, ¿no? Y como consecuencia, pues como amas a Dios, pues también vas a tratar a tu prójimo de la manera correcta que la ley lo dice. Es algo como innato que tú ya lo llevas cuando en verdad amas a Dios de corazón. Ok, ¿cómo se sienten sabiendo que Dios es nuestro juez? O que Cristo es nuestro juez, hablando de la Trinidad, Dios, Cristo. Ahí vamos, escuchen esto que voy a leer, pueden buscar también, San Juan 5:22. Dice, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Entonces, ¿qué nos dice aquí primero? ¿Quién es quien juzga? Jesús. Pero fíjate que cuando hablamos de juicio, naturalmente cuando una persona va a ser juzgada de acuerdo a una ley. Si no hubiera ley, no habría sentido de hablar de juicio. Y lo interesante es que esa ley ha sido, dice la Biblia, contraria a nosotros. ¿Por qué? Porque siempre nos señala las cosas que hacemos mal. Sin embargo, el juez es consciente de los problemas que nosotros tenemos con la ley, y entonces hace el juez, o sea, Jesús y Dios, entonces hace algo que está, que no hay una explicación, te diría yo, totalmente satisfactoria desde el punto de vista humano, y es que Él mismo se hace cargo de la ley. Y es Él mismo el que decide, en el momento de juzgar, tener en cuenta que los seres humanos somos seres caídos, seres con tendencias pecaminosas, somos seres desvalidos, si se quiere, y a partir de esa situación, Él mismo se hace hombre, ¿sí? Y entonces, siendo hombre, cumple con la ley, lo cual a nosotros nos garantiza que si aceptamos a Jesús, su justicia, el hecho de que Él cumplió con la ley, pasa a ser nuestro patrimonio también. Por lo tanto, el momento de juicio debiera ser, me parece a mí, un momento de gozo para cada uno de nosotros, porque es simplemente reivindicar lo grande que ha sido y lo bueno que ha sido Dios con cada uno de nosotros, con aquellos que aceptamos el sacrificio de Jesús. Y respondiendo a tu pregunta, desde mi punto de vista me siento tranquila porque sé que Él vino y sabe cuánto le cuesta a un ser humano cumplir la ley. Cuando a veces que queremos hacer las cosas bien, no nos salen y hacemos con lo contrario. Pero Él lo sabe y sabe que nosotros lo aceptamos a Él y que estamos tratando en esta vida de ser cada día mejores, cada día siendo parecido a Él, y Él nos acepta. Él por su gracia nos salva y
como juez, pues es una tranquilidad saber que te entiende. Exacto. Como cuando... Oh, sí, perdón. No, perdón, iba a decir, hay un pasaje ahí en Hebreos que señala que Jesús está siempre viviendo para interceder por nosotros. Es decir, ¿con respecto a qué? Pues con respecto a nuestras fallas, a nuestros pecados. Eso es muy gratificante, saber que Él te está defendiendo como abogado, pero también es el que toma la decisión final. Eso es como que te da paz a tu vida, ¿no? Exactamente. ¿Es a la misma vez que, profe? Juez y abogado. Ok, de esta manera no lo había captado, pero muy interesante. ¿Y cómo te puede dar paz a tu vida? Cuando vas a una corte y que tú ves, o no sé si han tenido la oportunidad de estar ahí siendo juzgados, no sé. Bueno, pero si vas, pues por lo regular el juez es rígido, ¿no? Ahí está y te impone y tienes miedo de cómo va a ser el juicio. Pero si el mismo juez va a ser tu abogado, imagínate que el que está ahí enfrente va a ser, así como usted lo dice, profe, va a ser tu juez y también va a abogar por ti. No, pues la tienes de ganar totalmente. Claro. Sí. Ok. Ahora, hay un detalle. ¿Sabes qué? Hay gente que hoy considera que la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, pues dejó de tener vigencia con la muerte de Cristo. Y es interesante esa postura. Sí. El mundo, diría yo, protestante en general está en esa línea. ¿Qué pensamos nosotros, digamos, sobre ese aspecto? Bueno, yo quiero decirles, en mi modo de ver, de que si uno examina Gálatas, por ejemplo, 5:4, dice: aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. La verdad es que cualquiera que trate de cumplir con la ley y que presente su cumplimiento de la ley como garantía, como pasaporte para estar en el cielo, en realidad está perdido. Porque aquí dice claramente que solo por gracia somos salvos. Ahora, ¿con eso qué estamos queriendo decir? ¿Que ya no es necesaria la ley, que no hay que guardar la ley? No, no es eso. Simplemente que ahora vivimos en Cristo Jesús. Por gracia somos salvos. Pero el hecho es que cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal y Él comienza a vivir en ti, se va a producir un hecho milagroso en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese hecho milagroso? Que vamos a empezar a asemejarnos cada vez más a Jesús. Vamos a ser cada vez más parecidos en su forma de actuar, en su forma de hablar, en todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí, que ser como Jesús, en definitiva, como corolario, como resultado, da que guardamos la ley. Es decir, porque la ley es la manifestación de amor, finalmente. Son reglas de amor, si se quieren, dice la lección, ¿no? Si ustedes analizan la ley siempre trata de preservar, de ser justos con el trato con los demás y todo aquello, ¿no? Ok. Y bueno, muy interesante esa postura, ¿no? De cómo la ley, si se abolió o no. Y bien, vamos a comentar esto en nuestra casa, pero para eso vamos a una pausa y regresando retomamos el tema. La Universidad de Montemorelos ha diseñado todo un plan para que experimentes el éxito como nunca lo habías pensado. Por eso es que la universidad tiene un plantel de docentes donde casi el 90% de ellos tiene estudios de posgrado. Además, la Universidad de Montemorelos cuenta con acreditaciones y certificaciones que demuestran su calidad.
porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos. Vive la experiencia. Bien, regresamos al repaso de lección de esta semana. Recuerden visitarnos en www.escuelasabaticauniversitaria.org. Bien, regresando al tema. La ley se abolió ya cuando Cristo viene y muere a esta tierra. Mencionábamos que no puede abolirse. Entonces, ¿qué crees tú, Fanny? Bueno, creo que no se abolió porque si eso hubiera pasado, entonces nosotros tendríamos la libertad, ¿no? Entonces de matar, de robar. Y ese no refleja en ningún momento el carácter de Dios, en ningún momento muestra el amor de Dios hacia los seres humanos. Si el fin es mostrar el carácter de Dios, entonces Dios es eterno, su ley también la es. Pero además, fíjate, si fuera eso, de que la ley fuera abolida y podríamos matarnos y todo lo demás, como bien dices, no estaríamos representando el carácter de Dios. Es decir, cuando una persona acepta a Jesús y quiere vivir y ser como Él, no podemos imaginarnos a alguien que esté en contra de la ley. Es lo que dice Pablo. ¿Invalidamos la ley cuando todo es por gracia? No, de ninguna manera, sino que la reconfirmamos. El punto, me parece a mí, a destacar es que ya no estamos preocupados por guardar la ley y si la cumplimos o no, que de paso es un cierto engaño, porque la Biblia es clara y dice que nadie puede obedecer, nadie es justo, no hay ni a un uno. Y si hubiera algún justo, entonces en vano murió Cristo, porque lógico, si yo guardo la ley no necesito del sacrificio de Jesús. Entonces lo que hay que aclarar es que ahora estamos interesados no en guardar la ley como preceptos a cumplir, sino en estar en contacto y en íntima comunión con Cristo. Esto saben que es algo que creo yo que tenemos que destacar, porque la otra vez estaba con un grupo de alumnos y hice una pregunta, la hice intencionalmente, ¿verdad? Hasta haciendo trampitas, si ustedes quieren, en el cual le pregunté si se puede guardar la ley de los 10 mandamientos o no. Y muchos de los jóvenes levantaron la mano asintiendo de que sí. Y entonces mi siguiente pregunta es, bueno, levante la mano a alguien que está guardando la ley. Y ahí generamos toda una discusión. Creo que el planteamiento es erróneo, ¿saben? Es decir, no podemos hablar de guardar la ley cuando estamos hablando de seres humanos imperfectos y con tendencias al pecado y que tenemos muchas debilidades. La pregunta a hacerse es, ¿puedo tener una comunión con Cristo total, fuerte, totalmente estrecha con Él? Ahí sí podemos contestar si sí o no. Lo concreto es que si tenemos esa relación estrecha y fuerte, íntima con Él, muy seguramente vamos a empezar a vivir como Jesús vivió en esta tierra, porque la idea de Dios es producir en nosotros el querer y el hacer. Ok, bien. Cuando Cristo viene a esta tierra, mencionó que lo que ya también mencionamos anteriormente, debes amar los grandes mandamientos, 2. Debes amar a tu prójimo y amar también a Dios. Los 2 grandes mandamientos, ¿no? Ahora, quiero que entiendan bien esta pregunta. ¿Por qué es amar a los otros como Jesús nos ha amado y no amar a los demás como nosotros amamos? O sea, ¿por qué no amar a los demás
como yo amo, sino amarlos como Dios ama. Porque mi amor es completamente imperfecto. A mí sí, humanamente, a mí si me lastiman, si me hacen daño, pues yo me alejo de esa persona, yo ya no me acerco a ella. En cambio, Dios no es así. Dios es misericordioso y sigue amando a todos. Él murió por todos y sigue obrando por todos también. Mi amor es un amor imperfecto, es un amor impuro. No puedo, a veces es difícil el orar por quien me hizo daño. Es difícil en decir, ya lo perdoné y ya no es tan fácil. Pero Dios quiere que amemos como Él nos amó a todos. Nosotros también estamos en el mismo punto. Okay, ahí entra el poder divino, ¿no? Claro, es que, por otro lado, Jesús mismo lo dijo, amar a los que nos quieren es fácil. Pero ustedes tienen que amar a sus enemigos y ahí estamos en un problema como seres humanos. Ahora, lo concreto es que cuando Jesús dice ama a tus enemigos, no está diciendo, ¿sabes qué? Lo tienes que hacer tú solito. La idea es que Dios sí. nos va a capacitar. Cuando Dios te pide algo, siempre podemos notar en la Biblia, en los diferentes personajes, de que cuando Dios le pide algo a alguien, siempre le da las herramientas, los instrumentos, los elementos necesarios como para que la persona pueda llevar adelante la acción que se le pide. Así que cuando vivimos en Cristo Jesús, cuando dejamos que Dios inunde nuestra cabeza y comenzamos a pensar como piensa Cristo, entonces se transforma también nuestra capacidad de amar. Pero no es porque nosotros lo hacemos, sino que es el Espíritu de Dios el que nos capacita para llevar adelante esa empresa. Ok. No es un trabajo humano, sino definitivamente no pudiéramos hacerlo. Ok, y ahí está un punto. Al reflejar este amor, estamos reflejando el amor de Dios. Y bien, ¿cómo puede la ley servir como medidor del nivel de amor de una persona que ha compartido con Dios ese mismo amor? ¿Cómo puede servir la ley como una base para poder medir ese amor que tú tienes a Dios? Bueno, yo siempre lo he visto a la ley que puede medir más vale cuando estoy lejos de Dios. Gálatas nos dice que la ley tiene una función y es la de decirnos cuando hemos pecado. Definitivamente, cuando la Biblia dice no calumnies, si yo estoy hablando mal de otra persona, pues ¿cómo sé que estoy hablando mal de otra persona? Pues porque la ley me dice que no lo haga y si lo estoy haciendo estoy transgrediendo. Así que para mí la ley te señala básicamente el pecado. Ahora, cuando estamos con Dios y comenzamos a trabajar en nuestra, o mejor dicho, Él empieza a trabajar en nuestra vida y nos comienza a pulir y nos comienza a perfeccionar y todo lo demás, la ley aparece espontáneamente porque en realidad la ley es amor en definitiva. Pablo lo dice allí en el texto, permítame que lo marque, Romanos 13:10, él dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que para mí la pauta de que realmente estamos andando en los caminos de Dios tiene que ver con la aplicación de la ley. Y la aplicación de la ley, según Pablo, es el amor. Así que si yo amo a los demás, dice Pablo, cualquiera que ama a los demás cumplió con la ley. De esa es la manera como lo veo. Pero fíjate que también señala el pecado. O sea que la ley es multifuncional, digamos. Sí, multifuncional. Ok, un Dios misericordioso que aunque tiene una raza caída, dice la escritora Elena de White, que no juzgó la debilidad humana para poder cumplir la ley y para cuando Él peca, no juzgó la debilidad. Y qué Dios tan maravilloso, que aún sabiendo que caímos en el pecado, no nos juzga por eso, sino siempre está presto allí para tendernos la mano, llenos de gracia. Ahora, estos dos términos, gracia y disciplina, o gracia y aplicación de la ley, ¿será que los podemos separar? Gracia. Son facetas, me parece a mí, de la misma. Son las dos caras de una misma moneda, si vale la expresión. Es decir,
yo siento que no se pueden separar. Si uno estudia los personajes bíblicos, te vas a dar cuenta que todo el tiempo es una combinación. Dios hace una combinación maravillosa de gracia y respeto por la ley, ¿no? Me parece que es algo como un todo. Funciona juntos, siempre. Sí. Sí. El concepto de disciplina yo creo que también está un poco borroso ahora. La disciplina se concibe ahora como castigo, como normas, como reglas, como leyes. Y no, el G. White misma dice que la disciplina es el dominio propio, el control que nosotros tenemos, que somos disciplinados. Ese va a ser nuestra disciplina. Y de la misma forma se aplica también la disciplina, pero Dios no tiene misericordia en esto. Quiere que nosotros nos podamos controlar o tengamos dominio propio. Y el amor, el verdadero amor, no es indisciplinado. Eso es importante destacar. Cuando tú estás educando a un niño, por ejemplo, tu hijo, y lo amas, porque lo amas, también le das disciplina, le ayudas a entender y a que se domine a sí mismo. Me gusta esa expresión. Es decir, no es que castigamos, no, lo que estamos buscando es que esa persona a la que amamos de pronto aprenda y entienda que hay ciertas cosas que él debe pues incorporar a su carácter y demás. En cambio, el amor, bueno, ese tipo de amor que a veces uno encuentra en las películas o en ese tipo de cosas, de que el amor deja que cada uno haga lo que se le da la gana, sobre todo cuando me refiero a la educación de los niños, pues no, eso no es amor, en todo caso eso es más bien una despreocupación. Pero si yo amo a alguien, voy a intentar de que esa persona esté bien, que le vayan bien las cosas, y me voy a preocupar si está haciendo algo mal que lo está perjudicando. Entonces, la disciplina para mí está en el mismo contexto. La disciplina tiene que ser con amor, y el amor implica disciplina. Ok. Cristo vino y cumplió la ley aquí en la tierra, y una ley que está formada de amor por aquella raza que ha caído, ¿no? Imposible es que Dios nos deje la ley sin gracia. Ahorita aquí no estuviéramos, si no estuviera la gracia. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos en el repaso de esta lección, y bien, deseamos que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.